¿cómo están? Me da muchísimo gusto verlos. No a todos, por supuesto, pero me da mucho gusto estar acá con un tema nuevo que, bueno, nuevo para la caja de voces en talleres grabados, porque resulta que habían pedido cosas para trabajar atención, pero no para trabajar atención como condición de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Entonces, lo que hice fue, o lo que hicimos, porque Dulce me ayudó muchísimo, fue dividir en dos estos talleres o dividir en dos lo que se refiere a la atención de esta condición. Entonces, lo que vamos a hacer es el día de hoy, tenemos todo lo que tiene que ver con la estimulación del lenguaje y el viernes siguiente vamos a tener todo lo que tiene que ver con intervención ya en el habla de manera directa, ¿de acuerdo? Como siempre vamos a tener ruido de fondo, porque hashtag mamá, pero vamos a intentar que sea lo más provechoso posible. Me da mucho gusto saludar a la gente que tenemos en membresía, que ya hemos estado haciendo promoción y demás. Y para los que nos están viendo de manera grabada, porque a más que tienen membresía, nos están viendo vía YouTube, ¿de acuerdo? Les pido por favor que me ayuden apagando sus cámaras y sus micrófonos para favorecer la comunicación. Perfecto. Entonces, como les decía hace unos momentos, nuestro tema del día de hoy tiene que ver con el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Para poder trabajar o para poder platicar acerca de este tema, lo más importante es comprender de qué se trata esta condición, qué es lo que estamos describiendo o qué es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de TDAH. Es poco común, ciertamente, el hecho de que nos refiramos a esta condición por sus siglas. En realidad, esto es mucho más común en inglés que en español, pero si no nos quedaría un título de 15 kilómetros, o sea, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Sale? Entonces, generalmente en el argot, digamos, que tiene que ver con el aprendizaje o algunos de mis colegas que están viendo esta condición desde la perspectiva del lenguaje, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Nos referimos a esta condición por sus siglas, ¿ok? TDA con H o sin H al final. Vamos a ver de qué estamos hablando. Ajá. Cuando nosotros nos referimos al trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, en realidad lo que estamos describiendo son una serie de signos y síntomas de una condición que se observa en el cerebro y tiene mucho que ver con la transmisión y la sinapsis de las neuronas cerebrales, específicamente de las áreas frontoparietales, es decir, al frente y arriba del cerebro. Tiene también que ver con el cuerpo calloso, pero en general tiene que ver con todas las estructuras que
trabajan o que modularmente procesan la atención, la inhibición, la autorregulación y el descanso del cerebro. Toda esta parte nos da ciertos signos que nosotros podemos observar, es decir, la concreción de esta mala estimulación o mala transmisión entre células cerebrales, o puede ser inadecuada, puede ser poca o puede ser nula esta transmisión, ¿de acuerdo? Puede ser un tema de inmadurez también, pero sí es importante anotar que esta transmisión de información que se da de una neurona a otra por medio de la sinapsis puede darse de manera distinta a cerebros que no tienen esta condición. Ajá. Se da de manera distinta, de hecho, a cerebros que no tienen esta condición. Y puede darse, fíjense muy bien en esta cuestión, tiene que ver con, puede ser que la célula o que la neurona en esta transmisión y en estas áreas que les digo frontoparietales, esté la dificultad de transmisión en la neurona que envía la señal o la neurona que envía la sustancia. Puede estar ahí la dificultad. Puede estar la dificultad en la neurona que recibe esta sustancia y pueden ser ambas, o sea, puede ser una situación mixta. Y puede ser una cuestión en la cantidad de sustancia que es transmitida, es decir, que no sea la adecuada por una cuestión de disminución de esta transmisión, o puede ser que la neurona que recibe lo esté haciendo tan rápido que no esté dando tiempo de poder procesar adecuadamente estos químicos en el cerebro. Y esta transmisión entre neuronas no se esté dando de manera adecuada por esta situación. Ajá. Puede estar, entonces, recapitulando, en la neurona que transmite o en la neurona que recibe. ¿Sale? Al suceder esto, tenemos que tomar en cuenta que ciertas partes de el cerebro o estas cuestiones frontoparietales pueden estar inmaduras también. Entonces, al suceder esta cuestión, imaginen, y a lo que voy es qué difícil es diferenciar entre una condición de inmadurez sensoperceptual o y poderlo diferenciar de una condición como lo es propiamente el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Ahora, dependiendo de cómo es cuáles son los signos que nosotros observamos en nuestros estudiantes, es que se puede decir que hay una inatención sin hiperactividad y otras situaciones, como lo puede ser
una necesidad de movimiento constante, es decir, estos estudiantes o estos chiquitos que son hiperkinéticos, que necesitan moverse incluso para poder poner atención. Ajá. Esta es una cuestión de hiperactividad, probablemente sin componentes que tengan que ver con la atención, ¿sale? Al suceder esto y al poder hacer esta diferencia, es que vamos a poder hacer un diagnóstico mucho más certero. Ahora, el diagnóstico no lo hacemos nosotros. Y estoy hablando de profesores frente a aula e incluso colegas, terapeutas, tanto de aprendizaje como de lenguaje. Se requiere una atención multidisciplinaria, como ya lo habíamos visto, para otras condiciones, como es el labio paladar hendido, como es la tartamudez o disfemia, como lo es el trastorno del espectro autista, etcétera. Necesitamos un grupo y que estos signos se repitan en todos los ambientes del estudiante, es decir, tanto en casa como en la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a observar que en este cerebro con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, no hay, es decir, si yo hago una prueba de imagen, no va a salir una diferencia morfológica, cosa que sí va a suceder, o sea, esta diferencia con un estudio de un cerebro sin TDAH, tiene que ver con, lo podemos observar a lo mejor en una prueba, además de los signos que vamos a ver un poquito más adelante. Se puede observar, por ejemplo, en un electroencefalograma, podremos observar ciertos cambios en la transmisión y en la comunicación de las células cerebrales. Ajá, entonces se puede observar ahí, pero es importante también comprender que esto se puede dar tanto en niños como en adultos. Y no es que aparezca de la nada con un adulto, es una situación que tendría que haberse presentado desde la niñez y que fue diagnosticada hasta la adultez. Los signos son diferentes y la manera de evaluar es diferente, pero es importante que porque existe este mito en el que necesariamente este TDAH se va a desaparecer en la adolescencia, y no es así. Perdón, si no es tratado, va a persistir hasta la adultez. Al ser una situación de comunicación intersináptica o de células cerebrales, el tratamiento como tal es en su mayoría químico. Es decir, cuando ya hay un TDAH diagnosticado, generalmente se da medicamento. Este medicamento puede ser estimulante o no estimulante. Es estimulante o se manda un medicamento estimulante, cuando la situación o la dificultad la tienen las neuronas que están transmitiendo.
que están enviando. Y se da un medicamento no estimulante, sobre todo cuando este TDA va acompañado de la H, es decir, hay hiperactividad. Y además, esta dificultad se encuentra en la recepción y procesamiento de esta química cerebral y de esta información cerebral, ¿de acuerdo? Estos medicamentos no estimulantes es, por ejemplo, el Ritalin, que ustedes seguramente han tenido algún tipo de contacto, no sé, indirecto con este medicamento, y lo que hace es, se ven incluso aletargados, tienen muchos, a ver, no estoy diciendo que esté mal medicar, para nada. Me parece que si hay una necesidad y se observa que este medicamento está bien, bien recomendado, hay un seguimiento por neurólogo, por neuropediatra o psiquiatra o ambos, y se observan signos de mejoría, por supuesto que estoy a favor de que se den medicamentos. Lo que no recomiendo, no apruebo y no sigo es el hecho de que cualquiera por la vida diga que su estudiante, su hijo o su sobrino tiene, o su vecino o quien quieran, tiene trastorno por déficit de atención. Entonces hay que darle Ritalin, porque no funciona así. Ajá, entonces este tipo de, o esta condición en específico puede y tiende a acompañarse de depresión durante la adolescencia. Entonces, por eso es importante el tratamiento. Una de las cosas que hace la hiperactividad específicamente es un comportamiento muy impulsivo. Entonces, al haber depresión mayormente durante la adolescencia, están muy expuestos al suicidio y están muy expuestos a ponerse en riesgo ellos y poner en riesgo a los demás. Por eso, un tratamiento certero y un diagnóstico adecuado tempranamente siempre será la clave de la calidad de vida. Tenemos excelentes ejemplos de gente que ha vivido con esta condición en tratamiento, con y sin medicamento, pero, digamos, diagnosticados en edades tempranas, diagnosticados adecuadamente y que han tenido muy buenos resultados. ¿Recuerdan a Michael Phelps, este nadador campeón lleno de medallas? Bueno, él estuvo diagnosticado con TDAH, o sea, con hiperactividad, y lo que hicieron fue hacer primero un diagnóstico certero y temprano, porque se lo diagnosticaron desde la niñez. Y segundo, el tratamiento de él tuvo que ver con una cuestión de medicamentos en un principio, porque ya cuando llegó a ser medallista olímpico, no podía estar, digamos, consumiendo este tipo de medicamentos que seguramente saldrían en una prueba dentro de las mismas competencias. Dejó este medicamento mucho antes de la adolescencia y estuvo en entrenamiento de habilidades con terapia cognitivo-conductual, el medicamento y además con deporte. Entonces, esta manera de sublimar o de hacer funcional, porque imaginen la energía que tiene este hombre,
porque entrenan 9 o 10 horas diariamente, sobre todo cuando están a punto de una competencia importante. Entonces, esta manera de trabajar mediante el deporte o poniendo el deporte como una herramienta importante para este trabajo y para este entrenamiento de habilidades que se requiere sí o sí, aunque se esté llevando un tratamiento con medicamentos, hace la diferencia de calidad de vida. Ajá. Lo que hicieron fue aprovechar y tomar a favor de sí mismo esta condición. Algo muy importante es comprender que el estudiante, niño o adulto con esta condición tiene intereses personales. No quiere decir que no le pueda poner atención a nada. Uno de los signos más importantes de TDAH o de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad tiene que ver en la incapacidad de poner atención a situaciones que no les interesan, es decir, o que no les interesan tanto. Es decir, pueden poner atención a un videojuego horas, pero cuando están en la escuela y tienen que aguantarse igual que el resto de los compañeros a lo que está diciendo el profesor, ahí ya no pueden poner atención. O sea, hay una incapacidad muy importante. ¿Y qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, para entrenamiento y para poder llevar a cabo un programa que acompañe al estudiante con trastorno por déficit de atención, siempre tendremos que basarnos primero en sus intereses. Por eso es muy importante agarrarnos de ahí. Esa es su zona fuerte, digamos. Porque ¿qué es lo que hace el cerebro? Además de o cómo se traduce este problema de comunicación entre neuronas de las áreas de autorregulación, tiene que ver con un área que se llama modo predeterminado. Ajá. O este circuito, esta conexión o esta red, que tiene que ver con el descanso del cerebro. Esta red se le llama red de modo predeterminado. Esta conexión o este circuito está funcionando mucho más lento. Entonces, comenzar a hacer a mi estudiante mucho más consciente de sus tiempos de procesamiento y de sus tiempos en los que puede descansar el cerebro y que el cerebro tiene que descansar. Si bien ya hemos visto que por una situación sensoperceptual o neurosensoperceptual, el del cerebro nunca descansa, vaya. ¿Ah? Pero para cuestiones de atención debe descansar. Ajá. Si no, es un cerebro totalmente desgastado, un cerebro agotado, un cerebro que no está pensando con claridad porque no ha tenido adecuado descanso. Y si ustedes recuerdan, para los que es el primer taller que me hacen el favor de su presencia, siempre voy a decir qué importante es el descanso para el aprendizaje, porque es durante el descanso, sobre todo en el sueño profundo, en el que se hace la organización de nuestros saberes, la organización y la introyección y esta traducción a memoria de lo que aprendimos con todo lo que recibimos durante el día. Entonces, o cuando el cerebro está en alerta.
si no hay este descanso, no hay este aprendizaje. Entonces, no estoy diciendo que el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad tenga que ver con discapacidad intelectual. No estoy diciendo que sean menos inteligentes o poco inteligentes. Estoy diciendo que el acceso a los saberes, la construcción de aprendizaje y el acceso y la evocación de la memoria funcional presentan ciertos problemas dada el poco o nulo descanso. Ajá. Y probablemente ese cerebro esté con un nivel de cortisol alto. Piensen ustedes cómo se sienten cuando no han dormido. Estamos mucho más propensos a accidentes, estamos mucho más propensos a... Estamos desinhibidos, tenemos una especie de resaca, aunque no hayamos bebido alcohol, no estoy refiriéndome a una resaca alcohólica, sino este desvelo, y conforme vamos creciendo es peor. Este desvelo nos va generando esta resaca que nos desinhibe, que nos hace ser mucho más impulsivos, que nos hace ser... ¿Cuántos accidentes no hay? Y estoy hablando de cuestiones laborales, de cuestiones en el tráfico, de cuestiones, etcétera, que tienen que ver con este poco descanso. Bueno, el cerebro de mi estudiante con trastorno por déficit de atención está cansado siempre. Por eso, sí es importante que se dé, cuando está bien diagnosticado, que se dé esta cuestión química para permitir que el cerebro descanse, ¿de acuerdo? Y se va haciendo este entrenamiento a través de habilidades que vamos trabajando en aula o en una intervención externa, que mucho es lo que tienen ahora en los cuadernillos que se les hacen llegar. Y tiene que ver algo que está muy en boga últimamente para apoyar este tratamiento de una manera alternativa, tiene que ver con el mindfulness o atención plena. Tiene que ver con el consumo de omega 3, porque se ha visto que el omega 3 mejora la comunicación intersináptica, pero está no recetado o no recomendado, por ejemplo, o sea, en ciertas etapas de desarrollo. Específicamente se ha visto una, digamos, una relación entre las mamás o las mujeres embarazadas entre los últimos 2 trimestres de gestación. El consumo de omega 3, además de las vitaminas que podemos estar tomando por recomendación de nuestros ginecólogos o de nuestros educadores prenatales, el consumo extra de omega 3, sobre todo en familias, es decir, si esta mujer viene de una familia en la que se ha visto sistemáticamente trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se ha visto, o sin hiperactividad, se ha visto que aumenta el consumo de este omega 3 en estas etapas, aumenta la dificultad de inhibición en estos estudiantes entre los 4 y los 6 años de edad. Entonces no está recomendado
este consumo de omega 3, pero sí lo está, o sea, en mamás gestantes que tienen propensión o que tienen un historial de trastorno por déficit de atención familiar. Al ser una cuestión de química cerebral, se ha visto que hay propensión genética. Entonces, no se recomienda a mujeres en estas últimas etapas del embarazo que tienen propensión al TDAH, pero puede ser que no estén estudiadas, que se hizo este consumo de omega 3, porque el omega 3 es buenísimo, pero aumenta los signos y aumenta los síntomas en el niño entre 4 y 6 años. Ahora, estoy diciendo entre 4 y 6 años, cuando ya se diagnosticó que, ojo, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es ya en edad escolar, que no preescolar, por esta cuestión que hablábamos de que puede confundirse con una inmadurez neurosensoperceptual, incluso de autorregulación. Entonces se da en etapas ya escolares, ¿sale? Y el consumo de omega 3, ya cuando se está diagnosticado y en tratamiento, es beneficioso. Ajá, ya el consumo por el propio estudiante o por el propio niño. Ajá. Incluso se manda omega 3 con adultos diagnosticados con TDAH o sin H, ¿ok? Entonces, toda esta parte, comprender qué es la condición y qué cosas pueden incidir, nos va a ayudar mucho a comprender qué es lo que está pasando con esta condición actualmente. Siguiente, Dul, por favor. ¿Por qué hay ahora más incidencia de esta condición que antes? A ver, vayamos por partes y veamos que sí, creo que varios van a coincidir conmigo, está sobrediagnosticado, ¿eh? Estamos haciendo esta diferencia, no estamos haciendo esta diferencia entre inmadurez neurosensoperceptual y un TDAH. Entonces, escuchamos mucho más este término alrededor de 15 años para acá. Ajá, que era algo que no se escuchaba antes con tanta, vaya, con una tasa tan alta. Yo puedo recordar que de esto no se hablaba cuando yo estaba en etapa escolar, ¿no? O sea, no, yo no recuerdo que hayan dicho que algunos de mis compañeros tenían esta situación o que yo misma, porque fui diagnosticada como adulto con trastorno por déficit de atención, ya en una edad obviamente adulta. Entonces, de muchas cosas, sobre todo de TDA en la adultez, puedo hablarles y de estrategias que los tuvimos esta condición a lo mejor de más pequeño, no nos diagnosticaron hasta ya adultos, pues hicimos nuestras propias estrategias, porque esto no se usaba, o sea, no era una cuestión que, no era que no se usara, era que no era tan común, incluso si ahorita nos está costando tanto trabajo esta cultura de la terapia de aprendizaje, de la terapia de lenguaje, de la salud mental, de la terapia emocional, etcétera, antes era
vaya, no se usaba para nada. O sea, pensemos nosotros en los 80s, fines de los 80s, en todos los 90s, esto no se usaba. Comenzó a estar mucho más en boga alrededor de principios de los 2000. Entonces, fue cuando se empezó a escuchar mucho más toda esta cuestión de TDA, y lo que se hizo fue poner este conjunto de signos y síntomas como un síndrome. Ajá, o sea, es decir, este trastorno y en esta descripción del trastorno se unieron una serie de signos y síntomas para poder llamarlo trastorno. Pero antes, ustedes hagan memoria, pues hablábamos de estos chicos, o se hablaba de estos chicos problema, ¿no? Es que este chico es muy problemático, es que el alumno fulano es muy problemático, y antes que terapia ni que nada, era, te aguantas, porque los profesores podían hacer con uno lo que les diera la gana, ¿no? Hablando en primera persona, mi condición no tiene que ver con hiperactividad, es solo TDA, por lo que no era necesaria una situación de contención, es decir, a mí no me regañaban, pero sí recuerdo algunos compañeros que no podían estar sentados, y entonces se paraban y platicaban, y entonces comadreaban con el de hasta atrás, etcétera. Estos chicos que decían, es que tiene problemas, puede haber sido que haya sido un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero antes eran, o sea, los problemas de aprendizaje se clasificaban en dos: los que tenían problema de aprendizaje y los que no tenían problema de aprendizaje. Fin, esa era como digamos, la cuestión de separación. Ahora, sí tenemos que ser muy realistas y muy conscientes de que esta cuestión, sobre todo desde mediados de los 90, esta cuestión de exposición a dispositivos digitales, a cuestiones que son estimulantes y llaman mucho la atención de los estudiantes, han hecho que no se favorezca la atención como se favorecía antes. Y porque se ha visto una relación entre inatención, que no es propiamente un trastorno por déficit de atención, pero sí dificultades de atención, que tienen que ver con la exposición a pantallas y a dispositivos. Este boom de dispositivos y este boom de exposición efectivamente ha hecho que cambien las rutinas. Y hablemos de alimentación. Hay básicamente estamos comiendo todo industrializado. Si nosotros leemos cualquier envoltura de lo que quieran ahora, porque tenemos los sellos, y es como más fácil darte cuenta de pues que tiene un chorro de azúcar, o que tiene un chorro de grasa, o que tiene, el azúcar o el exceso de azúcares tan procesados, porque además no es nada más azúcar, o sea, vaya, no es que estemos comiendo, o que los chicos estén comiendo una paleta de miel. Están comiendo cosas con colorantes que tienen mucho más que 2 ingredientes, y se ha visto también
y esto, ojo, se ha visto una correlación bien importante entre hiperactividad, que piensen cómo incide en tener que autorregularte o en tu habilidad de autorregulación ya madura, pero en la habilidad de autorregulación que tiene que ver con poner atención. Es decir, yo tengo que llevar mi atención a eso que me están diciendo y tengo que voltear a ver y tengo, etcétera, pero no puedo dejar de moverme. Estoy totalmente alterado, excitado, porque se ha visto que el colorante rojo incide de una manera muy particular en la hiperactividad. Es decir, produce hiperactividad de una manera o una excitación como lo puede producir la cafeína. Entonces, cuando estamos hablando de colorante rojo, piensen ustedes en que si la paleta, que si el dulcecito, que si el chicle, que si etcétera. No es nada más el colorante. Además del colorante, pues estás consumiendo azúcar y estás consumiendo otras sustancias que muy probablemente alteren tu capacidad de autorregulación e incidan en la atención. Entonces, por estas cuestiones culturales y de evolución, guiño, guiño, entre comillas, se escucha mucho más ahora acerca de dificultades de atención y de hiperactividad. Es muy importante no confundir hiperactividad con la necesidad de moverse de un niño en preescolar. Por favor. Sí hay unos que son más tremendos que otros. Yo les presento al mío que anda por aquí brincoteando, de 2 años y 5 meses. Ajá. Pero todavía su cerebro es incapaz de decirle al cuerpo que se detenga. Recuerden que esta habilidad que tiene que ver con mantenerse en una sola posición durante 3 minutos sin moverse, esta madurez que promueve esta actividad o esta no actividad se da o madura alrededor de los 6 años. Esto es algo que para quienes me han hecho favor de estar sobre todo en el taller de actividades prelecto escritoras o cómo preparar a los niños para la lectura y la escritura, que si no lo tienen, vayan corriendo y pídanselo a Dulce, porque ahí hablo mucho de cómo maduran estas habilidades. Ajá. Entonces, esta no diferenciación entre una madurez sensoperceptual y de inhibición naturales y un TDA es lo que ha hecho que esté sobrediagnosticado. Porque además, a lo mejor es mi percepción, pero siento que a reserva de seguramente quienes me están viendo, porque si están aquí es porque hay vocación y porque desean ayudar a sus estudiantes, pero yo siento que esta cuestión de mandar o referir a los chicos a terapia porque hay una cuestión hiperkinética o porque está todavía en esta inmadurez, etcétera, es mayor. O sea, yo he visto crecer esta tasa de
de referencia por motivos de atención y de hiperactividad supuestos, es decir, hay una sospecha, sobre todo, si no es por los padres, es por el profesor frente a aula o la educadora, porque están mandando niños en preescolar. Y es por esto que se observa una mayor que no incidencia, porque no quiere decir que todos los que refieren tienen TDA, o no de todos los que se sospecha tienen TDA. Espero que esté quedando claro que necesito un tiempo para saber si es falta de madurez o es TDA como tal. Entonces, es importante saber que ahora escuchamos hablar más del TDA, pero no ha crecido la tasa de incidencia y de diagnóstico real. Solo estamos escuchándolo más, sobre todo en aula, mucho más que antes, y es uno de los miedos que tienen ya papás, sobre todo contemporáneos, a diferencia de lo que había, de lo que se podía ver antes. Es decir, no sé, a mi mamá no le daba miedo que yo tuviera trastorno por déficit de atención porque en su vida lo había escuchado. ¿Ah? Pero ahora es un miedo que ya los papás millennials tienen, que era algo que no, y entonces se dedican a observarlo y a estudiarlo o a ver qué dice San Google al respecto, ¿no? Que si bien podemos encontrar ahí mucha información, no todos los casos y no todos los signos quieren decir TDA forzosamente. Adelante, Dul, por favor. ¿Por qué se requiere o por qué elegimos atender el TDA o el lenguaje, el desarrollo lingüístico de un pequeño que probablemente tenga trastorno por déficit de atención? Si bien es importante comprender cómo es el desarrollo lingüístico, recuerden que al principio de esta charla les estaba describiendo cómo es la diferencia de la transmisión cerebral, de la transmisión o de la comunicación sináptica entre neuronas. ¿Creen ustedes que hay una incidencia de esta inadecuada comunicación en la parte del lenguaje? Recuerden que el cerebro tiene que ver con una cuestión intermodular e intramodular, es decir, no es específicamente, aunque se ve más movimiento en ciertas partes que en otras, cuando presentamos ciertas actividades cognitivas, no es exclusivo de cierta parte o de otra, de cierta parte cerebral o de otra. Hemos visto cómo, por ejemplo, esta comunicación o este recoger los estímulos auditivos
que después voy a codificar, voy a decodificar y después codificar para poder hablar, llegan este estímulo auditivo en una cuestión de sensorial primeramente, llega a la parte primaria de la audición, pero que es en la cuestión que está muy cerquita de los oídos, la parte temporal del cerebro. Sí, pero casi de inmediato, casi de manera simultánea, comienza y tiene que darse sí o sí la percepción, que es la organización de esta sensación para poder llegar, para poder filtrar este estímulo y reconocer estos sonidos como de mi lengua o no, para poder reconocer esta cadena suprasegmental o este ritmo como morfosintaxis de mi lengua o no, y después poderlo llevar a una cuestión de significado. Es decir, busco en mi caja de palabras y busco en mi caja de significados para poder hacer un contraste. Ajá. Y casi simultáneamente, estamos hablando de micromilésimas de segundo, estamos ya codificando para, de acuerdo al contexto en el que me encuentro, responder una cosa u otra y con cierta actitud incluso corporal. Esto quiere decir que en micromilésimas de segundo, y ya lo habíamos hablado en otros talleres, esta comunicación en una conversación de 5 minutos se da hasta 1000 veces. Esta codificación, este procesamiento hacia arriba y este procesamiento hacia abajo se da alrededor de 1000 veces. Por dar un número, evidentemente puede darse más veces, pero para dar, por ejemplo, una respuesta en una situación corporal y no en otra, es decir, en una situación en la que puedo acercarme a mi interlocutor y físicamente me acerco, que esto también tiene que ver con comunicación, es comunicación no verbal, pero acompaña a mi comunicación verbal, a mi codificación oral, ya tuvo que ver sí o sí con inhibición. Ustedes vean hablar a un chico, vean y escuchen obviamente, hablar a un estudiante diagnosticado con TDA, sobre todo con hiperactividad porque son muy impulsivos, se acercan mucho al interlocutor. Son chicos que probablemente no están respetando el espacio vital del interlocutor, que se puede dar también en TEA, en estudiantes o con estudiantes dentro del espectro, sí se puede dar. Pero en casos como este, o sea, en casos que tienen que ver con un trastorno por déficit de atención, también tienen estas cuestiones impulsivas, porque no estas cuestiones de no respetar, pero no es por la misma situación que un estudiante dentro del espectro. Es por una de impulsividad y de no inhibición. Dentro del espectro, el estudiante dentro del espectro, dentro de los signos que acompañan el TEA, tiene que ver con esta parte social no aprendida.
Y esta necesidad de, durante el entrenamiento o durante el tratamiento que se hace en TEA, sí tiene que ver con explicar y meter a nuestra rutina cosas que tienen que ver con la parte social. En la parte de el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, tenemos que ver que vamos a ver estos signos porque es la prueba de cómo se está haciendo este procesamiento cerebral. Ajá. Entonces, si quieren que nosotros comprendamos algo, si quieren que nosotros hagamos caso de lo que nos están diciendo en ese momento, entonces se van a acercar e incluso pueden tocarnos. Ajá. Si están con otro compañero durante el recreo y el compañero les quitó el juguete, tomó su material, etcétera, es muy común que reaccionen de una manera física. Ajá. Entonces, comprender estos signos y comprender la etiología o el origen de estos signos y proyectarlos a una cuestión de lenguaje e incluso de aprendizaje y de construcción de saberes, nos hace pensar en que sí se necesita un programa que, si no resuelva, les dé estrategias para entrenar estos tiempos de respuesta, por ejemplo. Y si estamos diciendo que es un cerebro cansado, que es un cerebro agotado, que es, etcétera, ¿qué es lo que va a suceder? La inhibición está afectada. Ajá. Y las respuestas suelen ser muy rápidas, es decir, muy impulsivas, o la memoria estar afectada para poder responder, digamos. Ajá. Entonces, si sucede esto, ¿cómo puede esto incidir en el desarrollo del lenguaje? Generalmente, el lenguaje oral del estudiante con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad sobre todo, suele tener una aparición tardía. A diferencia de chicos que no tienen esta condición. ¿Por qué? La memoria está afectada. Ajá. Al no poder tener o entrar en este modo predeterminado, en este circuito predeterminado del que ya hablábamos hace un momento, y no poder dejar o no poder descansar, la memoria está afectada. Entonces, ¿cómo creen que puede estar el inventario léxico o el vocabulario del estudiante en proceso? ¡Qué importante! Porque entonces nosotros vamos a poder, si ya estuvieron también en el taller de dislexia, yo les decía que no se puede diagnosticar tempranamente, sino hasta que veamos una consistencia en ciertos signos. Ajá, bueno, acá ocurre lo mismo. Vamos a poder hacer una sospecha de trastorno por déficit de atención si es que estamos haciendo o estamos trabajando todas estas habilidades de inhibición y de atención de una manera formal en preescolar y estamos viendo que no reacciona igual que el resto de los estudiantes, que no reacciona igual que el resto de los compañeros, entonces podemos hacer una proyección
de que probablemente hay una situación de atención que se va a ver diagnosticada más adelante. Pero podemos comenzar a ver con este estudiante que nos llega por un desfase en el lenguaje, es decir, pensemos, no sé, en USAER o educadores que están recibiendo niños de 3 años en preescolar 1, estos chicos que están con un desfase de lenguaje, y ya estamos trabajando, es decir, su vocabulario es más pequeño que el de el resto de los estudiantes, podemos hacer una sospecha de, pero no, esta sospecha no quiere decir que en minuto 1 salgan corriendo al neurólogo y papás del niño de 3 años, seguramente su hijo tiene TDA. Tranquilos. Lo que podemos empezar a hacer es, si tenemos este programa de estimulación lingüística para el estudiante con TDA, lo podemos trabajar para el estudiante con sospecha de TDA. Esto va a hacer que se confirmen las sospechas más adelante, pero ya lo entrenamos con esta perspectiva, desde, digamos, todas las habilidades necesarias para un trabajo anterior al entrenamiento que seguramente va a tener, ojalá, cruzo los dedos, para el entrenamiento que va a tener si se hace un diagnóstico certero y a tiempo. Ajá. Nosotros ya lo estuvimos reforzando y ya lo estuvimos trabajando. Seguramente les ha tocado y han estado en contacto con estos chiquitos. Estoy hablando sobre todo de preescolares, que por ahí tengo a Cindy, tengo a Sidney, tengo a Carlita, tengo a varios que están, al maestro Guadalupe, que debe estar por ahí, un saludo por cierto. Estos chiquitos que dicen, bueno, a ver, no tiene lenguaje, como que algo no me está checando, como que siento que algo no está del todo bien. Sí lo veo. Ay, qué chico tan sano, porque siempre se está moviendo, porque siempre, etcétera, pero no está desarrollando lenguaje, lo siento un poquito más atrás que los demás en cuestión de memoria, que si no una memoria secuencial, porque sí puede, o sea, no estoy hablando de un tema de dislexia, no es memoria secuencial, sino memoria funcional, no está pudiendo repetir los patrones morfosintácticos esperados para la edad, etcétera. Algo no me está checando y como que yo sospecho que hay algo más. ¿Puede ser TDA? Sí. Pero no se puede diagnosticar porque en estas etapas tempranas o de preescolares todavía estaremos pensando en esta parte de inmadurez, ¿ok? Pero sí, esas sospechas que tienen, lo único que quiero remarcar es que probablemente tienen razón, pero no podemos diagnosticarlo. Ajá. O sea, no se puede diagnosticar y menos por un intervencionista externo o un profesor frente a aula. ¿De acuerdo? Siguiente, Dul, por favor. ¿Cuándo se diagnostica el TDA? Que ahí me lo puso, está al revés, pero es TDAH. ¿Cuándo se diagnostica? Vamos a diagnosticar después de
los 6 años. El diagnóstico certero y una confirmación de diagnóstico se puede hacer hasta esta edad. ¿Por qué? Es hasta esta edad en la que vamos a poder ver signos en estudiantes neurotípicos o sin esta condición, cuestiones de inhibición mucho más puntuales, como este ejemplo que les ponía de es que puede mantenerse con los 2 pies en el piso y firmes sin moverse 3 minutos hasta los 6 años. Ajá. Que es cuando ya estaríamos empezando con toda esta cuestión de mucho más control neurosensoperceptual. Por eso no se da antes, por eso no se diagnostica antes. Ahora, no es que haya una prueba, una sola prueba de evaluación de el TDA. No existe. Hay cuestionarios y hay un cuestionario para niños y un cuestionario para adultos. En este cuestionario y en esta evaluación, lo que se hace y lo que hacemos es tomar información de todos los ambientes en los que se desenvuelve, voy a hablar de la prueba de niños, de la evaluación de niños, en la que todos los adultos involucrados, tanto en la crianza como en la formación, estoy hablando de casa y escuela, dan su información referente y su respuesta a estos cuestionarios. Para niños son 16 ítems y para poder diagnosticar este trastorno en niños se pide que haya por lo menos 9 de estos 16 ítems que vamos a poder o van a poder ver ustedes en sus cuadernillos. No estoy mandando la prueba o la evaluación. No la estoy dando para que ustedes lo diagnostiquen, sino para que tengan una idea de cuáles son los ítems que se toman en cuenta y tienen que ser 9. ¿De acuerdo? Para adultos se habla de 6 ítems para poder hacer un diagnóstico de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿De acuerdo? Para la prueba de niños hay, son 2 cuestionarios. Estos 2 cuestionarios se envían, tanto lo contestan los padres y lo contestan también en la escuela. Y son 2 cuestionarios porque uno es para inatención y el otro para hiperactividad. Y se pide que entre los 2 cuestionarios salgan 9 ítems para poder hacer un diagnóstico, digamos, certero. ¿Sale? Y se puede hacer este diagnóstico a partir de, en el caso de México, primaria. Hay otros países en los que esta edad escolar se da hasta los 7 años. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que estas pruebas son una traducción al español de pruebas hechas en Estados Unidos de manera principal o son originalmente estadounidenses. Que si queremos un ejemplo de cultura en el que se promueve la hiperactividad, no vamos pues a decir que la cultura norteamericana
no lo es, ¿no? Entonces, fueron ellos quienes hicieron y estandarizaron estos cuestionarios para poder hacer el diagnóstico, pero no hay una, no es que haya una batería de pruebas para ello. O sea, sí vamos a hacerlo por diferenciación, digamos, pero ya el TDAH está en el DSM-5 en México, por ejemplo, y entonces es como nosotros podemos ver si se considera una situación para una situación, si es algo que se considera una situación para diagnóstico o no. Sí está incluido en el DSM-5 y lo podemos checar ahí como, porque ya está, digamos, denominado trastorno D. Ajá. Que si bien hay otros trastornos que pueden afectar o que pueden incidir en la atención o tener hiperactividad, no son trastorno por déficit de atención como tal. Las comorbilidades o los temas que pueden acompañar un TDA con o sin hiperactividad tienen que ver sobre todo con esta parte que yo les decía acerca de la depresión, sobre todo en adolescentes con TDA. Entonces, esa parte es importante verla, por eso fue que me animé a poner estos cuestionarios en el cuadernillo, no para hacer un diagnóstico, sino para que tengamos idea de cuáles son los signos que se consideran dentro del trastorno, ¿de acuerdo? Estos cuestionarios son los que están más en uso, incluso dentro del sistema educativo. Estoy hablando de USAER en nuestro país, y por eso me parece importante que los tengan y sepan qué es lo que se está observando al respecto. Sí es muy importante que recuerden siempre que para niños son 9 ítems, entre los dos, 9 ítems positivos, o sea, 9 ítems que estén marcados como que sí, pues sí lo está haciendo, ¿no? Presentes en el comportamiento del estudiante. Entre ambos cuestionarios, el de inatención y el de hiperactividad. Y en adultos son 6 ítems y es un solo cuestionario. ¿Sale? Adelante, Dulce, por favor. Adelante, Dul. ¿Cuáles son los prerequisitos para desarrollar el lenguaje oral? Esta parte es bien importante porque una de las cosas que ahorita vamos a ver es la que puede dificultar más y es la que puede estar haciendo esta diferencia entre el lenguaje oral de un estudiante o de un niño con TDA y un niño sin TDA. ¿Qué voy a necesitar yo o cómo es que yo puedo predecir que un chico va a hablar o no en tiempo, en cuestión de dentro de parámetros o no? Necesito observar primero que haya intención comunicativa oral. Es decir, a lo mejor todavía no está hablando, pero tiene la intención de comunicarse. Ajá, y empieza con algún balbuceo, con algunas producciones orales, estamos hablando alrededor del año.
Antes de esto, podemos observar que nos agarra la mano, o que señala, o que el chiste es que quiera comunicarse, ¿sale? Este es el prerequisito 1. Ajá. Prerequisito 2, hay contacto visual. Para que haya contacto visual, tiene que haber atención, sí o sí. Ajá. Pero fíjense bien, es un prerequisito. Es algo que nosotros vamos a poder estar observando en chicos alrededor del año de edad. Nosotros vamos a poder estar viendo que nuestro hijo o nuestro bebé o nuestro estudiante, si están en guardería, me mira a los ojos cuando quiere mi atención o cuando me está hablando a mí. Esto quiere decir que ya se hizo, ya tiene una praxia conversativa. Esta praxia conversativa o esta automatización forzosamente tuvo que haber tenido que ver con atención, porque es algo que tuvo que abstraer de la comunicación entre adultos o entre otros niños más grandes que él. Todo esta cuestión de hacer esta praxia de conversación se da durante la fase prelingüística. Por lo que ver a un estudiante de 3 años o a un niño de 3 años sin contacto visual puede ser signo de otras condiciones, pero muy importante puede ser signo para digamos que para efectos de nuestro taller de hoy, puede ser un signo de trastorno por déficit de atención. Es decir, no está automatizada esta praxia de te volteo a ver porque la información es para ti y te veo a los ojos. Es decir, no hubo atención adecuada y no hubo memoria funcional. Ajá. Esto me está dando mucha información acerca de cómo está este procesamiento y cómo está esta memoria, cómo está cansado este cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, observar que hay o no estos prerequisitos, como les digo, todo lo que tiene que ver con la intención comunicativa, el contacto visual y también todo lo que tiene que ver con utilizar el ritmo o la entonación o sea, que mi hijo, este estudiante, esté utilizando la entonación de su entorno. Recuerden que antes del año, este balbuceo o jerga ya tiene entonación para que yo sepa si me está preguntando, si está emocionado, si está triste, etcétera, porque lo hacen con la entonación. Entonces, esta entonación querrá decir que toda la parte prelingüística o de preproducción se dio de manera adecuada. Puede haber una dificultad en este prerequisito también de entonación o de ritmo del habla si hay inadecuada atención. Estos 3 prerequisitos, que de hecho los pueden, corran a ver a sus estudiantes más pequeños, que están todavía prelingüísticos de producción, corran a ver si los tienen, van a ver que sí, pero, porque eso es lo común, vaya, eso es lo que sí se da antes de una producción lingüística en forma. Con los pequeños que tienen esta predisposición genética
o historial familiar de trastorno por déficit de atención, no sé, pensemos en que hay algún hermano con trastorno por déficit de atención, aumenta o sea, estadísticamente, aumenta la probabilidad de que este hermano chiquito tenga trastorno por déficit de atención, ¿ok? Entonces, revisen que haya estos prerequisitos siempre antes de comenzar cualquier programa en forma o cualquier programa de tratamiento específico, ¿de acuerdo? Aunque sea de estimulación, que es el caso de este taller. Adelante, Dulce. Ok, entonces, sí, Mónica, ya me dijiste qué es el TDA, tengo ciertos parámetros de qué es el TDA y cuándo se puede diagnosticar, cómo se diagnostica. Ok, ahora vamos a nuestro mayor interés. Ok, no está hablando mi estudiante con TDA o no está hablando como debería. Un estudiante de 8 años con trastorno por déficit de atención, con signos en la morfosintaxis de un lenguaje no consolidado. Es decir, estoy viendo cosas que o estoy escuchando cosas que tendría que escuchar con un estudiante cronológicamente más pequeño. ¿Ok? Este es secundario al TDA. Es decir, primero no hubo una adecuada conexión, una adecuada comunicación sináptica y después incidió en el lenguaje. Entonces, los ejercicios que ustedes van a ver en su cuadernillo y que ustedes van a revisar y el programa que les propone una servidora se divide en dos partes. Una es la parte que tiene que ver con atención como tal. La otra tiene que ver con planeación, porque al estar con dificultad el área de memoria funcional, evidentemente la planeación va a ser muy, muy complicada. Y una tercera parte tiene que ver con memoria como tal. No podríamos trabajar memoria si no trabajamos lo que tiene que ver con atención. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, entonces, observar esta situación y dividir este tratamiento para lenguaje oral específicamente en tres. Primero, nos va a servir muchísimo para estructurar al estudiante y segundo, nos va a servir muchísimo para hacer un entrenamiento que acompañe el tratamiento de TDA como tal. Es decir, si son chicos que ya están medicados, este tipo de abordaje desde estas tres partes nos va a servir siempre para la vida, incluso personal de los estudiantes. Y estoy hablando de intervencionistas externos, como lo es mi caso, pero también varios casos de colegas que tengo en el auditorio en estos momentos. Hacer este abordaje desde estas tres partes, como lo van a observar en sus cuadernillos, es decir, atención, planeación y memoria,
son básicos para una adecuada, es decir, un tratamiento eficaz. El pronóstico mejora muchísimo. Enfocados estos 3 puntos al área del lenguaje, lo que vamos a hacer y lo que se propone en el cuadernillo es que estemos consistentemente entrenando estas 3 habilidades para compensar esta inadecuada conexión sináptica o comunicación sináptica. Entonces, ver, por ejemplo, para cuestiones que tienen que ver con aumentar el vocabulario, desde el tema que tiene que ver con atención, yo les propongo ejercicios como de manera concreta observar diferencias entre un objeto y otro. Ajá. Probablemente había abstracciones que no podía hacer el estudiante porque la atención no le daba para tanto, pero si yo lo hago de manera verbal, junto con él, que así están propuestas las actividades, va a aumentar el vocabulario y además va a mejorar la atención. Entonces ya matamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? En cuestión de planeación, va a haber algunas cosas que se proponen y que ustedes van a observar. Uno de los retos que tiene el estudiante con TDA tiene que ver con lograr tener control de sus actividades. Esto se puede trabajar desde preescolar. Recuerden que hace unos momentos yo les decía cómo se puede trabajar desde que tengo la sospecha de. Entonces, poner 2 actividades en imágenes y sobre todo pedir al estudiante que me diga qué quiere trabajar antes o después. O sea, las 2 vamos a trabajar sí o sí. Tú puedes decidir qué trabajar primero. Después de que termino cada actividad, voy a poner una palomita y esto querrá decir que ya lo trabajé. Se trabaja mucho con este tipo, con esta condición, se trabaja mucho por recompensas. Si bien no son recompensas siempre físicas, con preescolares sí se recomienda que sea no cosas comestibles, es decir, no me les den un dulce cada vez que terminan sus 2 actividades, pero sí una carita feliz o una sticker o una estampa, etcétera, sí está recomendado para esta condición. Y sobre todo en preescolares cuando se tiene la sospecha. Y además funciona muchísimo en preescolares y es mucho, lo trabajan mucho en rutina en preescolar porque todavía no se conoce otra manera de hacer modificaciones conductuales que no sea por reforzamiento y extensión. Ajá, entonces, es mucho tiene que ver con esto. Estamos entrenando la planeación de nuestros estudiantes. Esto en una etapa escolar se convierte ya en el comienzo del trabajo de agenda, que nos va a servir siempre hasta una edad adulta, que a mí como me cuesta trabajo. Entonces, este tipo de trabajo de planeación y de control un poco sobre esta agenda va entrenando esta capacidad de planear. En cuestión de memoria, vamos a trabajar memoria y secuencia.
esta parte de trabajar memoria y secuencia, que son las cuestiones que yo propongo específicamente para lenguaje, tienen que ver con trabajar morfosintaxis y trabajar prerequisitos lectores. O sea, es una cuestión de si no tiene secuencia, ¿cómo diablos va a trabajar lectura? ¿O cómo va a trabajar una conciencia fonológica? ¿Cómo va a tener conciencia fonológica mi estudiante sin atención o con dificultades de atención? Entonces, en esta parte de memoria vamos a trabajar, o las actividades que yo propongo tienen que ver con memoria secuencial auditiva, con memoria secuencial visual, con memoria secuencial táctil, es decir, promoviendo también una cuestión propioceptiva y no son actividades que no se puedan trabajar con cerebros neurotípicos. Por supuesto que no. O sea, claro que se pueden trabajar. No son exclusivas del tratamiento con TDA, para el TDA, pero sí específicamente para hacer un trabajo de lenguaje es que se propone, o sea, con este trastorno es que se proponen estas maneras de acercamiento. El estar haciendo en cada una de mis sesiones, de mis actividades con este estudiante con TDA o con sospecha de TDA, esta consistencia es la que va a generar al final compensación y praxias. Es la que va a generar al final que yo pueda entrenar estas habilidades que están afectadas por esta inadecuada comunicación química cerebral. ¿De acuerdo? Esto, y esta parte es importantísima, va a generar otras estrategias en el cerebro de mi estudiante. Es decir, va a comenzar con el tiempo y cuando ya están generadas estas praxias, va a generar compensación. Va a hacer que el estudiante vaya generando sus propias estrategias, como fue el caso de una servidora que sobreviví, aquí estamos. Yo no entendía por qué había decidido estudiar 2 carreras al mismo tiempo, pero había sido una estrategia, nunca había podido hacer una sola cosa al momento, ¿me explico? Entonces mi manera de escindirlo y de sublimarlo más bien fue haciendo 2 carreras, pero sí terminando, ¿no? Que ese es el reto, el gran reto con esta transmisión, es no dejar las cosas a medias, sino terminar ambas actividades, porque es como si el cuerpo mismo nos pidiera hacer, mientras estoy diciendo una cosa, poder pensar, ¿no?, en otra, que es algo que yo lo he tomado muy a mi favor y es algo que me ha permitido hacer los talleres y las cosas que les comparto ahora, porque este programa de talleres que tenemos en este momento no serían posibles si yo no tuviera esta incapacidad, que después volví una capacidad de comunicación interneuronal, digamos. Es decir, tengo la capacidad de estar pensando en el material y estar pensando en lo que voy a decir a continuación y estar pensando en cómo hacer el cierre, y por esta cuestión que utilicé finalmente a mi favor, pero que fueron cosas que fui sacando con el tiempo y con muchos golpes, por cierto. Esta capacidad es la que me llevó hasta este punto en este momento. Entonces,
hacer esta repetición y promover estas estrategias de una manera constante es la que nos va a dar la diferencia entre un pronóstico, entre un buen pronóstico y entre un estudiante que incluso deje la escuela, vaya, ¿no? Porque es el que nunca anotó las tareas, porque es el que nunca, porque no hay rutina. Finalmente, y si ustedes lo checan y lo leen entre líneas, es una cuestión de falta de estructura. Ajá, entonces cuando se logra, pero por esta incapacidad de, es que no quiero decir incapacidad, esta dificultad del cerebro de estructurarse. Entonces lo que estamos haciendo nosotros como intervencionistas externos es estructurar ese cerebro que tiene esta necesidad. Hacerlo de manera constante y con estos tres acercamientos que en este momento les doy para el área del lenguaje como tal, va a hacer que después se genere esta red en modo predeterminado de una manera compensatoria. Esto es lo que estamos promoviendo mediante nuestra intervención. Ajá, que más que intervención se vuelve un acompañamiento. ¿De acuerdo? Voy a pasar ahora a algunas preguntas que tengan ustedes. Quiero hacerles mención de nuestro programa de membresías en el que con un costo de 80 pesos de manera mensual, ustedes tienen derecho a 3 talleres con su material digital y la grabación con acceso ilimitado con la adquisición de esta membresía de manera mensual. ¿De acuerdo? Les hago mucho hincapié en esto porque me parece una de las maneras más importantes de compartir en mi caso, mi experiencia, y en el caso de ustedes, que formar esta comunidad, ir haciendo crecer nuestra comunidad y de esta manera poder ir enriqueciendo nuestra práctica profesional unos con otros. Recuerden recomendar nuestros talleres, recomendar esta membresía si es que está siendo de utilidad para ustedes. Y nos vamos a ver la semana próxima con esta continuación del tema de TDA con y sin hiperactividad, pero esta vez será para intervención en el habla. ¿Cómo se hace una intervención en el habla, pronunciación, voz, con el estudiante que tiene trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad? Me dio mucho gusto compartir con ustedes en esta ocasión y nos vamos a dudas los que me están viendo en grabación, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Dulce.